vamos a ver tres casos de tangencias por potencia. Para ello, creo necesario recordar cómo podemos hallar los ejes radicales y los centros radicales. El eje radical no es más que el lugar geométrico de los puntos que tienen igual potencia con respecto de las circunferencias que pertenecen a un mismo haz. Y el centro radical pues, es el punto que tiene igual potencia con respecto de tres circunferencias. Aquí en este dibujo vemos dos circunferencias secantes, pues bien, el eje radical de estas dos circunferencias secantes es la recta que pasa por los dos puntos comunes. Esta recta es perpendicular a la línea de centros y es el eje radical. En el caso de dos circunferencias tangentes, el eje radical pasará por el punto de tangencia y será perpendicular a la línea de centros. Y en este tercer supuesto de dos circunferencias que no son ni secantes ni tangentes, nos tenemos que ayudar con una circunferencia auxiliar a hallar el eje radical entre la auxiliar y la de centro O1 y el eje radical entre la circunferencia auxiliar y la de centro O2. Estos dos ejes radicales se cortan en un punto. Por ese punto pasaríamos la perpendicular a la línea de centros, obteniendo el eje radical de estas dos circunferencias. El eje radical decimos que es el lugar geométrico de los puntos que tienen igual potencia con respecto a las circunferencias. Por lo tanto, el brazo de tangencia con respecto a una de las circunferencias es el mismo para todas. Entonces, es una herramienta muy valiosa. Sabemos que desde cualquier punto del eje radical podemos pasar tangentes y ese brazo de tangencia va a ser el mismo para las circunferencias que tienen en común el mismo eje radical. El eje radical entre una circunferencia y un punto, el punto es una circunferencia de radio cero. Por lo tanto, lo que hacemos es proceder de la misma manera. Hacemos una circunferencia que pase por el punto y que corte a la circunferencia de centro O1. Ahí tenemos un eje radical y el eje radical entre la circunferencia auxiliar y el punto es la tangente. Estos dos ejes radicales se cortan en este punto y por este punto pasaríamos la perpendicular a la línea de centros y es el eje radical. Entre una circunferencia y una recta, el eje radical siempre es la recta. La recta es una circunferencia de radio infinito. Pues bien, el centro radical. El centro radical hemos dicho que es un punto que tiene igual potencia con respecto a tres circunferencias. Por lo tanto, este punto será donde se corten los ejes radicales de las circunferencias 2 a 2. Si tenemos tres circunferencias, en este caso dos de ellas son tangentes, pues por el punto de tangencia perpendicular a la línea de centros, y en este otro caso, como son secantes, pues los puntos comunes nos definen el eje radical. Donde se cortan los dos ejes radicales es el centro radical. Si desde este centro radical paso tangentes, este brazo de tangencia es el mismo para las tres circunferencias, por lo tanto, los tres brazos de tangencia son exactamente iguales, tengan el radio que tengan las circunferencias. Vamos a ver entonces los tres primeros casos de tangencia por potencia. El primer caso tenemos dos puntos y una recta. Las circunferencias que pasen por los dos puntos tangentes a la recta van a tener, un eje radical va a ser la recta, por supuesto. Otro eje radical va a ser la recta que pase por los dos puntos A y B. El centro radical, entonces, es donde estos dos ejes radicales se cortan. Si hacemos una circunferencia auxiliar con centro en la línea de centros que pase por los dos puntos y pasamos una tangente a esta circunferencia, esta tangente va a tener el mismo brazo de tangencia que las circunferencias solución. Por lo tanto, si paso la tangente desde el centro radical y desplazo el punto de tangencia sobre la recta, tendré los dos puntos de tangencia. Al tener los dos puntos de tangencia, subimos las perpendiculares a la recta S, y donde se encuentra con la línea de centros, tendremos los centros O1 y O2. Son los centros de las circunferencias solución. Otro caso es circunferencia punto-punto. Son dos puntos exteriores a la circunferencia. Pedían circunferencias que pasen por los dos puntos tangentes a esta circunferencia. Vamos a tener una circunferencia interior y otra exterior. Desde luego que el eje radical
pasará por A y por B. Este es un eje radical. Como tenemos que hallar el centro radical, necesitamos otro eje radical. Así que concentro en la línea de centros que estará en la mediatriz del segmento AB, concentro en la línea de centros, hacemos una circunferencia que pase por A y por B y que corte a la circunferencia C1. Esto nos da otro eje radical, y donde se cortan los dos ejes radicales, un centro radical. Si desde este centro radical paso tangentes a la circunferencia, tendré los puntos de tangencia en la circunferencia. Como las circunferencias, cuando son tangentes dos circunferencias, los centros y el punto de tangencia están alineados. Por lo tanto, unimos el punto de tangencia con el centro de la circunferencia y nos dará el centro de la otra circunferencia. Lo mismo haremos con este otro punto de tangencia. Al unirlo con el centro nos dará el otro centro en la línea de centros. Así hemos obtenido O2 y O3. Este otro caso es el mismo. Es una circunferencia y dos puntos en el interior de la circunferencia. El caso es el mismo. Cambia un poquito la apariencia del ejercicio, de estar los dos puntos fuera de la circunferencia a tenerlos en el interior. Así que lo que hacemos es eje radical, línea de centros, circunferencia auxiliar que corte a la circunferencia y que pase por los puntos A y B, otro eje radical, centro radical, y desde el centro radical pasaré la tangente. Al pasar la tangente tengo este punto de tangencia y este otro punto de tangencia, y al unirlos con el centro tendré en la línea de centros los dos centros solución, O2 y O3, centros de estas dos circunferencias. Y por último, por el momento, tenemos dos rectas y un punto. Tenemos dos rectas y un punto y necesitamos circunferencias que pasen por este punto tangentes a las dos rectas. Si tienen que ser circunferencias tangentes a las dos rectas, lógicamente su centro o la línea de centros tendrá que estar en la bisectriz del ángulo que forman las dos rectas. Y si las circunferencias tienen que pasar por el punto P con centro en la línea de centros, lógicamente pasarán por su simétrico. Así que tenemos dos puntos y un eje radical y una recta. Este caso se va a reducir al primero, que eran dos puntos y una recta. Así que ya tenemos la línea de centros, tenemos estos dos puntos, tenemos un eje radical, la recta es otro eje radical, centro radical. Si hacemos centro en la línea de centros y hacemos una circunferencia que pasa por los dos puntos, la tangente que pasemos desde el centro radical me va a dar el mismo brazo de tangencia que me va a permitir obtener los puntos de tangencia en la recta. Así que pasamos la tangente, desplazamos el punto de tangencia sobre la recta, tenemos los puntos T1 y T2 y así, con estos dos puntos, si pasamos las verticales perpendiculares a la recta R, obtenemos en la línea de centros los centros O1 y O2. De momento, esto es todo. Gracias.